En mi cumpleaños, mi nuera Sofía me encerró en el frío sótano de mi propia casa. Escuché sus risas y brindis arriba, mientras yo, abajo, sentía el peso de 75.000 euros de mi vida en juego. Mi propio hijo, Ricardo, era cómplice de esta cruel traición. Pero lo que oí en susurros sobre mi futuro, sobre mi dinero, lo cambió todo. No creerán lo que hice después para recuperar mi vida y mi dignidad. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Elena. Este año cumplo los 67. Siempre pensé que, con haber criado a mis hijos, ya no tendría nada de qué arrepentirme en esta vida. Pero un día, me di cuenta, hay cosas que, por mucho que las entregues, no siempre te serán devueltas. Era mi cumpleaños. Ese día, mi nuera, Sofía, me encerró en el sótano. Sí. Así tal cual se lo digo. En mi cumpleaños. Ella se fue de la casa, feliz, riendo, sin saber que yo tenía mi teléfono en el bolsillo. Una hora después, lo que pasó la dejó pálida. Pero para entender eso, tengo que empezar por ese momento. El momento en que la puerta se cerró. El sótano de la casa de mi hijo Ricardo es frío. Siempre lo ha sido. Húmedo, con ese olor a tierra mojada y a viejas cajas de cartón. Las escaleras, estrechas y con poca luz, se sentían aún más peligrosas aquella tarde. Había bajado para revisar la caldera, o eso me había dicho Sofía. Que la señora Luisa, la vecina, siempre se quejaba del frío en los pies cuando venía. Y que querían enseñarle su bodega de vinos. Una bodega, que no era más que un rincón con botellas baratas del supermercado. ¿Ha encontrado la caldera, doña Elena?, preguntó la voz de Sofía desde arriba. Su tono era tranquilo, casi amable. Sí, sí. Ya está funcionando, le grité, mientras subía con cuidado, aferrándome a la barandilla. No llegué ni a la cuarta escalera. Hubo un golpe seco. La puerta se cerró de golpe. Luego, el clic metálico del cerrojo. Mi corazón dio un vuelco. Sofía, la puerta se ha cerrado, grité, mi voz resonando extraña en el eco del sótano. Un silencio. Un silencio breve. Y entonces, su voz. Tranquila. Despreocupada. Sin una pizca de remordimiento. Ya lo sé, doña Elena. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mis piernas fallaron. Caí. Caí en medio del frío sótano. ¿Qué clase de broma era esta? Sofía, ábreme, ¿qué clase de juego es este? Su voz se volvió fría. Gélida. No es un juego. Simplemente, tenía que ser así. El aire me faltaba. Me puse de pie, temblando. Sofía, por favor, abre, es mi cumpleaños. Una risa. Una risa corta, hueca. Ah, por eso se ha arreglado tanto. No, doña Elena. Esta no es su fiesta. Solo hemos invitado a unos amigos. Y usted siempre arruina el ambiente, con sus historias interminables. La gente se aburre. Sentí como si me hubieran clavado una estaca en el pecho. No podía moverme. Estaba petrificada. Sofía, no puedes hacerme esto. No se preocupe, me interrumpió. No se congelará hasta morir. La caldera funciona y tiene comida. Quédese tranquila. Nadie la buscará. Les he dicho a todos que se fue de fin de semana con unas amigas. Y se fue. Sus pasos se alejaron, el murmullo de la fiesta de arriba se hizo más fuerte. Me quedé sola. Sola, en el sótano húmedo y oscuro, entre cajas y botellas.
vestida con el vestido que había elegido para mi cumpleaños, llena de esperanza. Me sentía como un objeto viejo e inútil, guardado para no molestar a los invitados. Miedo. Vergüenza. Humillación. Me senté en una silla vieja y desvencijada que había en un rincón. Cerré los ojos con fuerza. Mi cuerpo temblaba. No sabía si era por el frío o por la rabia. Y entonces lo sentí. Un bulto en el bolsillo de mi vestido. Mi teléfono. Mi teléfono. Viejo, con la pantalla arañada. Ese que Ricardo me había dado hacía tiempo, diciendo, mamá, este te sirve para llamadas de emergencia, que para eso tienes bastante. Nunca lo usaba. Solo para llamadas muy contadas. Y ahora, esto era una emergencia. La emergencia más grande de mi vida. Encendí la pantalla. La luz débil de la pantalla se hizo la cosa más hermosa que había visto en mucho tiempo. Por primera vez en ese día tan aciago, sentí que tenía algo. Algo a lo que aferrarme. Y de pronto, un recuerdo. Clara. Mi nieta Clara. Ella, con sus ojos brillantes y su curiosidad por todo, había estado jugueteando con mi teléfono unas semanas antes. Me había dicho, abuela, mira, con esta aplicación puedes ver lo que pasa en la casa cuando no estamos. Por si te aburres, o por si pierdes tus gafas otra vez. Había instalado unas pequeñas cámaras inalámbricas, casi invisibles, en 3 puntos estratégicos, una en mi habitación, otra en el salón y la tercera en la cocina. Por si perdía los pendientes, me dijo. O mi libreta. Pero yo sentía que era por otra cosa. Una inquietud. Una premonición. Abrí la aplicación. Mis dedos temblaban, mis manos sudaban. La pantalla, aunque arañada, me mostró 3 ventanas. 3 ventanas a la vida que me habían robado. La fiesta. Mi fiesta de cumpleaños. Me quedé allí, sentada en la silla del sótano, con la luz tenue de la pantalla del teléfono iluminando mi cara. Arriba, el murmullo de la fiesta. Abajo, el silencio frío. Mi mente, sin embargo, no estaba en el presente. Viajó atrás, a un tiempo en que la vida era diferente. A un tiempo en que mi corazón no se sentía tan solo. Todo empezó hace 3 años. Mi Antonio. Mi don Antonio. Se fue. Un infarto fulminante. Estábamos juntos desde hacía 42 años. 42 años de vida compartida, de risas y de silencios cómplices. Él era un hombre bueno. De fiar. Trabajó toda su vida como jefe de estación de tren. Era puntual, meticuloso. Todo en su vida funcionaba como un horario de trenes. Los trenes no entienden de retrasos, Elena, solía decirme con una sonrisa. Él ponía el orden. Yo ponía la calidez. Éramos diferentes, sí, pero nos complementábamos a la perfección. Cuando se fue, la casa se quedó vacía. El silencio, un silencio que nunca antes había conocido, se instaló en cada rincón. Durante mucho tiempo, no pude acostumbrarme a esa soledad. A veces, me encontraba hablando con sus fotos colgadas en la pared. O encendía la televisión solo para escuchar una voz. Cualquier voz. Cada mañana, pasaba por la silla donde él leía el periódico. Abría el armario de su despacho y veía sus viejos discos de vinilo. En el trastero, sus herramientas estaban colgadas por tamaños, justo como él me había enseñado. Todo seguía igual. Solo faltaba él. Ricardo, mi hijo, venía los domingos. Una vez a la semana. Pero sus visitas eran siempre cortas.
tensas. No había una verdadera intimidad entre nosotros. Me trataba con una incomodidad extraña, como un adolescente que siente que su madre es un estorbo. Un domingo, durante el almuerzo, me sorprendió con una pregunta. Mamá, ¿no le resulta difícil vivir sola? Nosotros estamos pensando en comprar una casa más grande, ¿por qué no viene a vivir con nosotros? Lo miré. No sabía qué decir. Yo tenía mi casa. Mi vida. Vacía, sí, pero mía. Pero vi algo en sus ojos. Una preocupación. Un atisbo de algo. Pensé, quizás tenga razón. Quizás sea mejor no estar sola. Si me pongo enferma, o si me pasa algo, la familia estará cerca. Él continuó, con esa voz que ahora, desde el sótano, recordaba de otra manera. Si mamá nos ayuda con la entrada, podríamos cuidarla bien. Y podría ver a Clara todos los días. Clara. Mi nieta Clara. Entonces tenía 12 años. Éramos muy unidas. Le enseñaba a hacer churros. Le contaba historias de cuando conocía a su abuelo bailando en el parque. A ella le encantaban. Se sentaba en el suelo, a mis pies, trenzando pulseras y riendo. Parecía que, para Clara, era importante tenerme cerca. No lo pensé mucho. Acepté. Puse mi casa en venta. El mercado inmobiliario estaba bien entonces, y todo salió rápido. La mayor parte de lo que saqué por mi casa fue para la entrada de la nueva. Una casa de 2 plantas, con sótano y un bonito jardín. Grande, luminosa, acogedora. De verdad, de corazón, esperaba que aquello fuera un nuevo comienzo. Sofía, la esposa de Ricardo, siempre había sido muy educada conmigo, al menos cuando nos veíamos. Ay, suegra, qué guapa está hoy. Qué rica está la comida que prepara. Qué alegría que vayamos a vivir juntas. Yo entonces no me di cuenta de que su sonrisa no le llegaba a los ojos. Que su voz sonaba forzada, como si estuviera ensayando un papel. Pensé que quizás estaba cansada o nerviosa. Me asignaron una habitación en la planta baja, cerca de la cocina. Así estará más cómoda, mamá, dijo Ricardo. Los primeros meses, todo fue bien. Ayudaba con la comida. Recibía a Clara cuando volvía del colegio. Sofía siempre estaba ocupada con su trabajo. Su salón de uñas, en las afueras, era un pequeño local con un par de sillas, pero ella hablaba como si fuera dueña de una franquicia de lujo. Ricardo, por su parte, trabajaba en la gestión de inventarios en una empresa de materiales de construcción. No es emocionante, mamá, pero es estable, decía él. Y así fue como, poco a poco, la vida se fue deshilachando. Los pequeños detalles. Esos detalles que, al principio, parecen insignificantes. La esperanza que había traído conmigo, con mis 75.000 euros, se fue volviendo una ilusión cada vez más tenue. Y sin darme cuenta, aquella habitación en la planta baja, que Ricardo dijo que era para mi comodidad, se estaba convirtiendo en una especie de prisión. Silenciosa. Invisible. Como el sótano donde ahora me encontraba. Los primeros meses, como les decía, fueron aceptables. Yo cocinaba. Ayudaba con la limpieza. Recibía a Clara del colegio. Pero poco a poco, los detalles. Esos pequeños detalles empezaron a acumularse. Como granitos de arena que, juntos, forman una duna. Una duna que me ahogaba. Sofía empezó a olvidarse de invitarme a la mesa cuando tenían visitas. O me decía que me reía demasiado alto. Que mis cosas estropeaban la decoración. Suegra, ese jersey es muy anticuado,
me decía con una sonrisa forzada. Esa blusa no le sienta bien con su tono de piel. Mis viejos libros de recetas. Mis libros de cocina. Aquellos con las notas de mi Antonio, escritas a mano en los márgenes. Desaparecieron de la estantería de la cocina. Es que aquí hay poco espacio, me explicó ella. Mis figuritas de cerámica. Mis pajaritos de porcelana que había coleccionado con tanto cariño. Terminaron en mi armario, escondidos. Es que hemos cambiado el estilo del salón, me dijo. Yo aguantaba. Sonreía. Intentaba no molestar. Ricardo, mi hijo, siempre estaba ocupado. Con el trabajo. O pegado al teléfono móvil. Clara, mi nieta, empezó a encerrarse en su habitación. Y nuestras conversaciones se fueron haciendo cada vez más escasas. Sofía empezó a comportarse como una capataz. Doña Elena, por favor, no deje las tazas en el fregadero. No toque el termostato, que la factura de la luz es muy alta. ¿Recuerda que los martes y jueves la lavadora es mía? Intenté hablar con Ricardo. Mi hijo. Él solo agitó la mano. Mamá, ¿no estará exagerando? Sofía solo es una maniática del orden. Tiene que acostumbrarse. Y entonces, lo dijo. Esta no es su casa, mamá. Esas palabras. Como un puñal. Me hirieron en lo más profundo. No es mi casa. Pero la había pagado yo. Con mi dinero. Con los 75.000 euros de la venta de mi hogar. Después de eso, llegaron las nuevas reglas. Prohibido ver la televisión después de las 9 de la noche. Esto no es una residencia de ancianos, doña Elena. Prohibido invitar a amigos. Prohibido freír. El olor se pega a las cortinas. Mi vida se encogió. Se hizo del tamaño de mi pequeña habitación. Lo peor no era la rabia. Era sentirme invisible. Vivía en una casa donde nadie se daba cuenta de lo mucho que me costaba. De lo mucho que me dolía. De lo mucho que echaba de menos a mi Antonio. Y de que estaba perdiendo a mi nieta. Llegó mi cumpleaños. Me levanté temprano. Una pequeña chispa de esperanza. Quizás se acordarían. Ricardo se fue al trabajo sin siquiera mirarme. Clara salió corriendo sin desayunar. Sofía se maquillaba frente al espejo del pasillo. Sin volverse, dijo, Doña Elena, esta noche vienen unos amigos. Es una reunión sencilla, no se preocupe. Pero, ¿podría preparar esas costillas estofadas que tanto les gustan a todos? Su voz sonaba calmada. Casi amable. Tontamente, pensé, quizás es una fiesta sorpresa. Quizás se están haciendo los despistados y luego aparecerán todos con un pastel. Claro, respondí. Las prepararé. Pasé todo el día en la cocina. No solo hice las costillas. Cociné como si de verdad fuera una fiesta. Con la esperanza de que, de verdad, me hubieran preparado una sorpresa. Saqué una receta antigua de pollo al chilindrón. Piqué verduras frescas. Preparé una jarra de limonada casera. La casa se llenó de un aroma acogedor. Me vestí. Saqué ese vestido azul que Antonio decía que me quedaba especialmente bien. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí necesaria. Útil. Quería creer que no todo era en vano. Que quedaba algo más que obligación en esta casa. Sofía volvió sobre las 6 de la tarde, con bolsas del supermercado. Las dejó en la mesa. Echó un vistazo a mi comida.
Y sin una sonrisa, dijo, oh, ya lo tiene todo preparado. Bueno, no importa. He traído unos aperitivos del gourmet. A todos les encantan sus canapés y sus ensaladas. No supe qué decir. Mi corazón se encogió. Pero intenté mostrarme tranquila. Está bien. Cuanta más comida, mejor. Sofía me miró de arriba abajo. Se detuvo en mi vestido azul. ¿Va a sentarse a la mesa con ese vestido? ¿Qué pasa?, pregunté, mirándome. Era un vestido sencillo, pero digno y limpio. Creo que está demasiado arreglada para una cena en casa. ¿No le parece?, dijo, con absoluta indiferencia, y se dio la vuelta. Ah, y antes de que lleguen los invitados, baje al sótano y revise la caldera. La señora Luisa siempre se queja del frío en los pies. Y queremos enseñarle nuestra bodega de vinos. Una bodega de vinos. De nuevo. No me opuse. De acuerdo. Voy. El sótano de esta casa es un lugar inhóspito. Las escaleras, estrechas. La luz, tenue. Me agarré a la barandilla y bajé con cuidado. En un rincón, encontré la vieja caldera. Encendí el interruptor y esperé a que se calentara. Entonces, oí pasos arriba. Doña Elena, me llamó Sofía. ¿Ha encontrado la caldera? Sí, ya está funcionando, grité, empezando a subir de nuevo. Pero antes de llegar al cuarto escalón, el golpe sordo. La puerta se cerró. Y el clic del cerrojo. Mi voz, ahogada, resonó en la oscuridad. Sofía, la puerta se ha cerrado. Un silencio. Y luego, su voz. Plácida. Despreocupada. Ya lo sé, doña Elena. No podía creer lo que oía. Aquí estaba yo. En medio del frío sótano. En mi cumpleaños. Sola. Y me preguntaba, ¿quién, en este mundo, se sentía tan solo como yo? Me sentía como un mueble viejo, olvidado en un rincón. Me pregunto si alguna vez ustedes, mis queridos oyentes, se han sentido así, invisibles para aquellos que más aman. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Vuestro apoyo me da fuerzas. Con la luz de mi viejo teléfono en la mano, me aferré a esa pequeña pantalla como a un salvavidas. Abrí la aplicación de las cámaras. Aparecieron las 3 ventanas, mi habitación, el salón, la cocina. Arriba, en mi propia casa, mi fiesta de cumpleaños. La fiesta que no era para mí. Los invitados ya habían llegado. Mujeres con copas de vino. Hombres en camisa. Risas. Música. La mesa, llena de esos aperitivos vistosos que Sofía había comprado en el gourmet. Mis costillas estofadas. Mi pollo al chilindrón. Mi limonada casera. Todo lo que yo había preparado con tanto cariño y con tanta esperanza. Estaba a un lado. Nadie lo había tocado. Subí el volumen del teléfono. ¿Dónde está su suegra?, preguntó una invitada, una mujer de pelo rojo. Ha ido a ver a unas amigas. Qué suerte, dijo Sofía, con un resoplido. Así podemos disfrutar de la noche sin las aburridas historias de mi difunto don Antonio. Mi estómago se revolvió. Era un nudo de amargura. Cambié a la cámara de la cocina. Ricardo estaba sirviendo vino. La señora Luisa, la vecina de 60 y tantos años, se acercó. ¿Dónde está Elena?, preguntó. Le he traído el té que le gusta. Ricardo dudó un momento. Luego, una sonrisa forzada.
Ha ido a ver a unas amigas. Quería pasar su cumpleaños con sus viejas amistades, ya sabe. Qué raro, dijo la señora Luisa, frunciendo el ceño. No me dijo nada a mí. Ah, es que la felicitamos antes, interrumpió Ricardo, agitando una mano. De forma íntima, como a ella le gusta. Mentira. Era una mentira. La semana pasada, Ricardo y Sofía se habían ido a un pueblo costero cercano, y Clara había dormido en casa de una amiga. Yo estuve sola todo el fin de semana. Ni una llamada. Ni una visita. La señora Luisa negó con la cabeza. Bueno, pues, cuando vuelva, le da este té. Dice que es el que más le gusta. Miré la pantalla y lloré. Lloré en silencio, allí abajo, en la oscuridad del sótano. La señora Luisa. Una mujer a la que apenas saludaba por encima del muro del jardín. Ella recordaba lo que a mí me gustaba. Y mi hijo se había olvidado de quién era yo. Me quedé sentada, en el sótano, con el teléfono en la mano, como si fuera el último puente que me sujetaba a la desesperación. En la pantalla, en el salón, la fiesta continuaba. Risas, vino, música. La gente comía, hablaba. De las reformas, del salón de uñas de Sofía, de compras, del tiempo. Y mis costillas estofadas, que había preparado con tanta ilusión, yacían intactas al final de la mesa. Incluso vi cómo alguien movía una bandeja de canapés y las cubría por completo. Cambié a la cámara de la cocina. Él apareció. Un hombre alto, con un traje caro, demasiado elegante para una cena en casa. Pelo negro, peinado hacia atrás. Un rostro alargado con una expresión desagradable, astuta. Lo reconocí al instante. Javier. Mi antiguo asesor financiero. Ricardo me lo había recomendado cuando Antonio murió. Mamá, usted no sabe de estas cosas, me dijo. Es de fiar. A todos mis conocidos les ayuda este hombre. Yo no sabía. Confié. Javier venía cada 3 meses. Me enseñaba papeles, gráficos. Me decía que todo iba bien. Yo asentía. Confiaba. Y ahora, en mi cumpleaños, un día que nadie parecía recordar, él estaba en mi casa. Era invitado de Sofía. Ella lo tomó del brazo. Le dio un beso cariñoso en la mejilla. Lo presentó a los demás. Pero yo vi sus miradas. No eran simples conocidos. Eran demasiado cercanos. Demasiado íntimos. Unos minutos después, Javier y Sofía estaban en la cocina. La cámara los apuntaba directamente. Estaban cerca. Demasiado cerca. Has llegado tarde, dijo ella, sin reproche en la voz. Más bien, casi con un tono juguetón. La reunión se alargó, respondió él. Miró a su alrededor. ¿Y ella está en el sótano? Sofía inclinó su copa de vino. Sí. Pensarán que es por los invitados. Sonrió, sin una pizca de culpa. No sospecha nada. Absolutamente nada. Ella continuó. Ricardo ya ha dado su consentimiento. El mes que viene la mandamos a la residencia Los Jardines. Ya está casi todo listo. La residencia Los Jardines. Lo recordé al instante. Esa residencia a las afueras de la ciudad. No era la peor, pero tampoco el lugar donde una quería pasar su vejez. Y lo más importante, querían meterme allí sin mi consentimiento. Sin mi dinero. ¿Están listos los papeles?, preguntó Javier. Casi. Ricardo firmará todo la semana que viene.
Le diré que son papeles del seguro. Siempre firma sin leerlos. ¿Y si se niega? Sofía se encogió de hombros. Tenemos un plan B. Un par de veces que se le olvide apagar la cocina. Unas veces que deambule por la noche, buscando el té en el baño. El tribunal la declarará incapacitada. Me quedé sentada, sin dar crédito a mis oídos. Estaban planeando fabricar pruebas de mi demencia. Para vender la casa y deshacerse de mí. ¿Estás 100% segura de que Ricardo está de nuestro lado?, preguntó Javier. Es un blando, resopló Sofía. Pero está cansado. Quiere paz. Quiere esta casa para él solo. Y lo más importante, quiere el dinero. Tú lo dijiste, ¿no? Aún le queda cerca de 75.000 euros en su cuenta. Sí. Entre su pensión y lo que dejó Antonio. No es una fortuna, pero suficiente para la residencia. Para la reforma. Y para el barco. ¿El barco?, dije en voz alta, sin querer, allí en el sótano. Planeaban usar mi dinero. El dinero que yo había ahorrado toda mi vida. El dinero de mi Antonio, que ya no estaba. Para su barco. No sentí miedo. Sentí rabia. Una rabia pura, afilada. Hacia mi hijo. Hacia mi nuera. Hacia ese hombre, Javier, con su traje caro, esa serpiente. Y hacia mi propia ingenuidad. Cambié a la cámara del salón. Ricardo hablaba con un compañero. ¿Su madre sigue viviendo con ustedes?, preguntó el compañero. Por ahora, sí, suspiró Ricardo. Pero estamos pensando en que reciba atención especializada en una residencia. ¿Están de acuerdo los médicos? No del todo, se encogió de hombros Ricardo. Pero no tiene elección. La casa está a nuestro nombre. Sonrió. Él de verdad creía que yo no tenía elección. Pero yo estaba aquí. En el sótano. Con el teléfono en la mano. Y me di cuenta. Se equivocaban. Apagué el sonido. Me quedé sentada, en la penumbra del sótano, escuchando solo mi propia respiración. Necesitaba recuperar la calma. Pensar. Tomar una decisión. Sabía que si me derrumbaba ahora, me destruirían legal, mental y físicamente. Yo era una carga. Una abuela a la que podían despachar en silencio. Pero había algo que ellos no habían tenido en cuenta. Las cámaras. Las grabaciones. Y mi hija, Isabel. Estaba allí, en la penumbra del sótano, con mi propio aliento como única compañía. Sentía que mi mente iba a estallar. Si me derrumbaba ahora, si me dejaba vencer por el pánico, ellos me destruirían. Me anularían. Legalmente, mentalmente, físicamente. Yo era una carga. Una abuela a la que podían despachar en silencio. Pero ellos habían pasado por alto algo. Las cámaras. Las grabaciones. Y mi hija. Isabel. Llevábamos casi 7 años sin hablarnos. Habíamos discutido fuertemente por su marido, Marco. Ricardo me había convencido de que él era un músico irresponsable, un bueno para nada que vivía a costa de mi hija y que deshonraba el nombre de nuestra familia. Yo, tontamente, había creído a mi hijo. Y en nuestro último encuentro, le dije a Isabel lo que pensaba. Con palabras duras. Demasiado duras. Ella se fue llorando. Jurando que no volvería. Intenté llamarla. Le escribí cartas. Pero nunca obtuve respuesta. Con el tiempo,
me resigné a haber perdido a mi hija. Era una pena. Una herida abierta que nunca sanaba del todo. Con el teléfono en la mano, con mis dedos aún temblorosos, abrí la aplicación de correo electrónico. Nunca escribía emails. Apenas recibía pedidos de farmacia. Correos publicitarios. Pero algo, una pequeña voz dentro de mí, me susurró que mirara la carpeta de spam. Y allí estaban. Sus cartas. Las cartas de Isabel. Una por una. Durante 6 años. Al principio, tímidas, cálidas. Luego, urgentes. Al final, llenas de dolor. Mamá, ¿sigues esperando? Te echo de menos. No te guardo rencor. Solo quiero que hablemos. No coges el teléfono. No sé si leerás esto, pero no puedo olvidarte. Nuestro hijo se llama Antonio. Como papá. Ya tiene 3 años. Es idéntico a él. Los mismos ojos azules. La misma sonrisa. Leí y lloré. Lloré en silencio, allí en el sótano, con cada palabra de mi hija. Y me di cuenta. Durante todo este tiempo, ella había estado allí. Yo era la que estaba en la oscuridad. Todo, de repente, se volvió claro. Sofía. Ella había interceptado mis llamadas. Había configurado el correo para que sus emails fueran directamente a la carpeta de spam. Ella había hecho todo lo posible por dejarme sola. Pero Isabel. Isabel no me había olvidado. No me había dado la espalda. Y ella era trabajadora social. Se dedicaba a ayudar a personas mayores en apuros. Justo como yo. Pulsé el icono de llamar. Marqué su número. Mi mano temblaba. Un tono. 2. 3. 5. Al quinto tono, escuché su voz. Cálida. Pero cansada. Diga. Isabel, soy yo. Mamá. Mi voz se quebró. Soy yo. Necesito ayuda. Y, acabo de ver tus cartas. Hubo una pausa. Un sollozo. Mamá, ¿de verdad eres tú? Yo no lo sabía. Isabel, te juro que no lo sabía. Todo esto, es cosa de Sofía. Ella suspiró. Y la situación es mucho peor, mamá. Se lo conté todo. Cómo me habían encerrado. Sus conversaciones. El plan de la residencia. El dinero. Las cámaras. Todo sobre Sofía. Sobre Javier. Sobre Ricardo. Isabel escuchaba en silencio, como una profesional. De vez en cuando, hacía preguntas claras. Precisas. Mamá, dijo por fin. Esto no es un conflicto familiar. Esto es un crimen, ¿confía en mí? Yo tenía miedo. Miedo de que pensara que estaba senil. Claro que confío en ti. Veo casos así cada semana. Pero tú, mamá, tú tienes pruebas. Y me tienes a mí. No pude contener las lágrimas. Lloré. Lloré de alivio. Lo vamos a arreglar, mamá, continuó. Ahora, paso a paso. Necesito que guardes todos los correos. Todas las grabaciones, las capturas de pantalla. Y que me las envíes. Te explico cómo. Luego, llamaré a la policía y a un abogado. Estarán allí en 1 hora y media. Mientras tanto, voy a tomar todas las medidas necesarias.
Hicimos lo que dijo. Paso a paso. Le envié los correos. Las capturas. Las grabaciones. Ella confirmó que lo había recibido todo. Ahora llamo a la policía, me dijo. Mamá, sea fuerte. Todo va a salir bien. Ya estoy en camino. Colgamos. Dejé el teléfono. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Tenía a mi hija. Tenía una oportunidad. Y no iba a guardar silencio más. Después de hablar con Isabel, sentí algo. Algo que había estado congelado durante mucho tiempo. Una voluntad de vivir. De luchar. De no rendirme. No sabía cómo terminaría todo, pero estaba segura de que no me mandarían a una residencia como si fuera un viejo trasto. Mi hija. Mi hija me había devuelto la voz. Y la fuerza para usarla. Después de colgar con Isabel, un calor. Un calor que no sentía en años me recorrió el cuerpo. Ya no estaba sola. Eso era lo más importante. Volví a encender la cámara del salón. La fiesta seguía. Sofía, con una copa de vino en la mano, se reía entre los invitados. Brillaba, como la dueña de su propia vida. Ricardo estaba sentado en un rincón, un poco tambaleante, con su copa de vino. Tenía una expresión extraña en la cara, ni completamente alegre, ni triste. Como si quisiera estar en otro lugar. Encendí el sonido. Le oí decir a un vecino, no sé. Quizás la residencia Los Jardines no sea la mejor opción. He leído reseñas, muchas quejas sobre el personal y la comida. Algo. El vecino se encogió de hombros. Pero es barata. Y tú no vas a vivir allí. Tienes tu familia. Tu hija. No puedes permitirte una residencia de lujo. Pero es mi madre, murmuró Ricardo. ¿Y vas a dormir a tu madre en tu habitación? Ambos soltaron una carcajada. Algo dentro de mí se rompió. El respeto era de boquilla. El amor, una costumbre. El cuidado, una cuota. Me dolía. Me dolía tanto que el aire me quemaba en los pulmones. Cambié la cámara a la cocina. Javier y Sofía estaban solos de nuevo. Copas. Susurros. Silencios. No me molesté en escuchar más. Ya todo estaba claro. Y entonces. Ella apareció en la pantalla. Clara. Mi nieta. En pijama. Cruzó la cocina. Se detuvo frente a la nevera. Miró hacia las escaleras. Se quedó inmóvil. Y de repente, abrió la puerta del sótano. Casi se me cae el teléfono de las manos. Clara, susurré, acercándome. Estoy aquí. Ella entró. Su rostro estaba asustado. Perplejo. ¿De verdad, abuela? ¿Mamá te ha encerrado de verdad? Yo asentí. Pensaba que no lo entendías. Pero lo has entendido todo. Sí, abuela. Lo he oído todo. Lo que decían de la residencia. Como mamá se reía de que no te darías cuenta. Se sentó en el escalón más bajo. Papá lo sabe todo y no dice nada. Siempre está en silencio. Miré a Clara. Mi corazón se encogió. La nieta que estaba perdiendo. Ella lo estaba viendo y sintiendo todo. Abuela, yo no sabía qué hacer. Solo con que hayas venido, ya es suficiente, suspiré.
Ellos dijeron que te habías ido. Que te habías ido porque querías. Pero no los creí. Escuché a mamá decir que siempre hacías mucho ruido. Que debían haberse deshecho de ti hace tiempo. Hubo un silencio. Ellos no te quieren, abuela. Pero yo sí te echo de menos. Apreté la mano de Clara. Yo también te echo de menos, mi pequeña. ¿Qué hacemos ahora, abuela?, susurró Clara. ¿Qué va a pasar? Tienes que irte ahora mismo, pensé rápidamente. Haz como que has bajado a por agua. No deben saber que me has encontrado. Clara dudó. Pero te encerrarán de nuevo. No estoy sola. Mi tía Isabel, tu tía, está en camino. También he llamado a la policía. Todo va a salir bien. Clara se sorprendió. ¿La tía Isabel, ella existe? Sí, mi niña. Y también tienes un primo, ¿no te lo habían dicho? No, negó con la cabeza. Solo dijeron que se había ido. Que no volvería. Que era una mala persona. Yo solo sonreí. Es una persona muy buena. Y está casi aquí. Solo un poquito más de paciencia. Nos abrazamos. Volveré, susurró Clara. No puedo dejarte aquí sola. Ya has hecho lo más importante. Ahora vete. Deja la puerta sin cerrar, solo apoyada, me dijo. Así, quizás, si la empujas, podrá salir. Ella subió las escaleras. Unos segundos después, oí la voz de Sofía. ¿Dónde estabas? Fui a beber agua, respondió Clara, con calma. Tenía sed. Tardaste mucho en encontrar tu botella azul, murmuró Sofía, y se alejó. Suspiré. Volvía a tener esperanza. Mi nieta no se había derrumbado. Mi otra hija estaba en camino. Y la verdad. La verdad estaba en mi teléfono. Pasaron unos 20 minutos. Yo seguía sentada en el sótano, con el teléfono en mis rodillas, las 3 ventanas de las cámaras abiertas. La casa se fue quedando en silencio. Los invitados empezaron a irse. Algunos se despedían en la puerta. Otros, arrastrando los pies por el pasillo, recogían sus bufandas o sus abrigos. El vino casi se había terminado. Las risas eran más débiles. En la pantalla, aparecían las mismas caras que hacía unas horas ni siquiera recordaban de quién era el cumpleaños. Sentía un cansancio. No físico. Emocional. Mis dedos temblaban. Mi cabeza me zumbaba. Pero aguanté. Ya quedaba poco. Isabel estaba cerca. La policía no tardaría en llegar. Recibí un mensaje. Mamá, estoy en camino. La policía llega en 15 minutos. No te rindas. Estamos contigo. Cerré los ojos por un instante. Entonces, un ruido. Arriba. La puerta. Se cerró de golpe. Unas risas. Los últimos invitados. Un momento después, la voz de Sofía. Uf. Por fin se han ido todos. Sí, murmuró Ricardo. Encendí la cámara del salón. Él estaba sentado en el sofá, algo bebido. Se frotaba la cara. Estoy cansado. Sofía, con un vestido rojo, se quitó los zapatos y se sentó a su lado. Tu madre, de verdad, es una experta en arruinar el ambiente, dijo, sorbiendo vino. Ni siquiera estaba aquí, murmuró él. Esa es la cuestión. Y las costillas, las quité.
daban mala imagen. Él la miró. Sofía, ¿no crees que hemos ido demasiado lejos? Ella se volvió hacia él. ¿Demasiado lejos? Esa mujer es un estorbo. Una vampira de energía. Tú lo sabes. Pero es mi madre. Tu madre es una carga. Ya nos dio todo lo que podía. Ahora, solo es un estorbo. Una carga. Ricardo se quedó en silencio. Vi como algo bullía dentro de él. Pero no dijo nada. Se bebió el vino de un trago. Mañana tengo que recordarle lo de los papeles, dijo Sofía. Dile que son del seguro. Firmará, como siempre, sin leer. ¿Y si no lo hace? Lo hará, respondió ella con firmeza. Tú quieres tu barco, ¿verdad? No puedes vender esta casa con ella aquí. Pero sin ella, sí. Es sencillo. Un silencio. Un barco, pensé. El precio de mi silencio. Apagué la cámara. No podía escuchar más. Y de repente, la puerta del sótano se abrió. Me sobresalté. En los escalones, de nuevo, estaba Clara. Ya estaba abrigada. Y en la mano, llevaba mi bufanda. Abuela, susurró. Están en el salón. Es tu oportunidad. La tía Isabel está a punto de llegar. La policía también. Tienes que recibirlos tú misma. Me levanté. Clara me ayudó. Subimos los escalones en silencio, como abriéndonos paso entre la oscuridad. Nos detuvimos en la cocina. Detrás de la puerta. Se oían sus voces. Clara me miró y susurró, ¿estás lista? Yo asentí. Salimos de la cocina. Lentamente. Con calma. Por primera vez en mucho tiempo, me enderecé. Me puse de pie. Los miré a los ojos. Con mi vestido de fiesta, el que no había usado por la mañana. Con el teléfono en la mano. Y mi nieta a mi lado. Sofía, con la copa de vino en los labios, se quedó paralizada. Ricardo se enderezó en el sofá. Javier se giró, como si no creyera lo que veía en sus ojos. Mamá, murmuró Ricardo. Sí, mi hijo, dije con calma. En el sótano. Tu esposa me encerró allí en mi cumpleaños. Sofía, sin levantarse, solo resopló. ¿Qué disparate dice, doña Elena? Usted misma bajó y se quedó encerrada. Se le habrá olvidado cómo funciona una puerta. ¿De verdad? Levanté una ceja. ¿Y por qué la llave estaba girada por fuera, y por qué no pude abrir? Sofía ya estaba de pie. No exageré. Esto es un malentendido. ¿Un malentendido? También lo es lo de la residencia, los papeles que estaban preparando para firmar sin mi consentimiento, el dinero que usted y el señor Javier estaban planeando sacar de mi cuenta, ¿todo fue un malentendido? Hubo un silencio. Un silencio pesado. Miente, exclamó Sofía. Saqué mi teléfono. Miento. Pues entonces, esta es la grabación. Y puse el vídeo de la cocina, donde los dos, Sofía y Javier, discutían el plan para enviarme a la residencia y vender la casa. El rostro de Sofía se puso blanco como la cera. Javier bajó la mirada. Ricardo se cubrió la cara con las manos. Lo tengo todo, dije. Grabaciones. Capturas de pantalla. Correos. Firmas falsificadas. Movimientos bancarios. Todo. Poner cámaras en casa de otros es ilegal, balbuceó Sofía.
Esta es mi casa, respondí con calma. Mi casa, comprada con mi dinero. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Un timbre firme. Insistente. Sofía se estremeció. Javier se enderezó bruscamente. Ricardo se quedó pegado al sofá. ¿Quién es?, preguntó Sofía, pero su voz ya temblaba. Ya sabía la respuesta. Caminé lentamente hacia la puerta. Clara, aferrada a mi mano, a mi lado. Abrí. En el umbral estaba Isabel. Con un abrigo puesto y una carpeta de documentos en la mano. Detrás de ella, 2 agentes de policía y un hombre con gafas y traje negro. Mamá, dijo Isabel con calma. Ya está. Ya hemos llegado. Pasad, respondí en voz baja. Todos os estaban esperando. Si han llegado hasta aquí, les pido un pequeño favor. Ayúdenme a saber que no estoy sola en esta historia. Dejen un comentario con el número 1 aquí abajo. Saber que cuento con vuestro apoyo es la mayor fuerza para mí mientras os cuento el desenlace final. Gracias de corazón. Entramos en el salón. Sofía, con el vestido rojo, se quedó petrificada. Ricardo seguía inmóvil en el sofá. Javier, apoyado contra la pared, intentaba disimular su pánico. Soy el inspector Ortiz, dijo el policía, con voz calmada pero firme. Hemos recibido una denuncia por detención ilegal y fraude financiero. Esto es todo mentira, gritó Sofía, su voz estridente. Esa vieja senil se encerró sola, se le ha ido la cabeza. Tenemos pruebas de vídeo, señora, dijo el abogado Torres, el hombre de gafas y traje. Y correspondencia, registros bancarios, documentos falsificados. También tenemos el testimonio de una menor presente en esta casa. El rostro de Sofía se puso blanco. Completamente pálido. No voy a escuchar más tonterías, exclamó Sofía, intentando recuperar la compostura. Señora Sofía, el inspector Ortiz la interrumpió con calma. No está usted en posición de dar órdenes. Se iniciará una investigación de acuerdo con la denuncia presentada. Por el momento, le rogamos que no abandone la ciudad. Luego se dirigió a Javier. Y usted, señor, por favor, acompáñenos. ¿Con qué motivo?, exclamó Javier, su voz temblaba. Yo solo soy un asesor, todo se hizo con su consentimiento. ¿Consentimiento?, le interrogué, mostrándole la captura de pantalla de la firma falsificada en mi teléfono. ¿Esto es consentimiento? El abogado Torres miró la imagen. Esa firma ha sido peritada y se ha determinado que es falsa. La investigación ya ha comenzado. Usted ha firmado documentos en nombre de doña Elena Park. Eso es un delito penal. El rostro de Javier se ensombreció. Su porte de hombre importante se derrumbó. Yo solo intentaba ayudar. Se ayudaba a sí mismo, ¿verdad?, dijo Isabel, con voz tranquila pero cortante. Y a su amiga, usando a una anciana indefensa. El inspector Ortiz se llevó a Javier. Sofía se dejó caer en una silla, mirando al suelo. Su cara era una mezcla de rabia, miedo y vergüenza. Ricardo. Por fin levantó la cabeza. Mamá, empezó. Yo no sabía que esto iba a llegar tan lejos. Tú no pensabas, le interrumpí, mi voz sin temblor, pero con una punzada de dolor. Tú solo firmabas. Callabas. Mirabas hacia otro lado. Cegado por la promesa de un barco. De una reforma. Tenía miedo, murmuró. No sabía cómo pararlos. Podrías haber dicho que no o al menos, no haberme entregado en las manos de esa mujer. Miré a Sofía.
Ella no me devolvió la mirada. Ricardo bajó la cabeza. En ese momento, no sentí rabia. Sentí un vacío. No esperaba su arrepentimiento. No creía en una súbita iluminación. No importaba. Ya tenía todo lo que necesitaba. A mi hija. A mi nieta. Y mi propia fuerza. Isabel se acercó. Mamá, vámonos. Vienes conmigo. Tengo una casa de verdad para ti. Con un nieto esperando. Un lugar cálido, sin mentiras. Miré a Clara. Y yo, dijo ella en voz baja. Yo también quiero ir. Isabel asintió. Claro que sí. También eres de nuestra familia. Salimos de lo que había sido mi casa durante casi toda mi vida. Al volverme, ya me parecía extraña. Las paredes que Antonio y yo habíamos pintado. La escalera de la entrada, donde plantábamos flores cada primavera. La cocina, donde cada domingo hacía churros. Todo parecía descolorido. Apagado. No sentí dolor. Ni compasión. Solo un pensamiento silencioso. Ya está. Ya se acabó. Clara me agarraba de la mano. Isabel me esperaba junto al coche. Detrás de nosotros, el abogado Torres y el inspector Ortiz seguían hablando con Sofía. Ricardo no salió a despedirse. ¿No vas a volver aquí, abuela?, preguntó Clara. Negué con la cabeza. Esta ya no es mi casa, mi niña. Todo lo que podía perder, lo he dejado aquí. Subimos al coche. Isabel se abrochó el cinturón. Encendió el motor. Nos espera un largo camino, mamá. Y una vida nueva. Miré por la ventanilla. Las farolas. El asfalto mojado. Mi vieja ciudad, que de repente me parecía extraña. Y opresiva. Isabel, dije en voz baja. Perdóname. Ya te perdoné hace mucho tiempo, mamá. Por aquellas palabras. Por aquella discusión. Ella suspiró. Yo no sabía cuánto dolor estabas sufriendo. ¿Y tú escribías cartas todo ese tiempo? ¿Esperaste? ¿Creíste que algún día abriría mi correo? Sí, mamá. Creí que sí. ¿Cómo supe que estabas en peligro? Isabel suspiró. Fue casualidad. Vi un comentario en un canal de Telegram. Sobre la residencia Los Jardines. Una mujer con un nombre similar al tuyo. Con tu edad. Los detalles. Sentí que algo andaba mal. Llamé a tu antiguo número de teléfono y no existía. Luego, miré en el sistema de servicios sociales. Decía que habías rechazado la ayuda. Supe que no podías ser tú. Me quedé en silencio. La emoción me ahogaba. Mi hija. Mi niña. Había estado allí todo este tiempo. Y yo. Yo había estado en la oscuridad. Con Clara de la mano, y mi hija Isabel al volante, dejamos atrás la casa. Aquella casa que, durante tantos años, había sido el escenario de mi vida, de mis alegrías con Antonio, y luego, de mi lenta y dolorosa invisibilidad. Al mirarla por última vez, al pasar por la verja de hierro forjado que Antonio había reparado con tanto esmero, no sentí tristeza. No sentí rabia. Sentí una extraña paz. Una quietud. Como si, al cerrar esa puerta, dejara atrás no solo un edificio con 4 paredes, sino una parte pesada de mi pasado, un yugo invisible que me había asfixiado durante demasiado tiempo. Una carga que, por fin, ya no era mía. Mis recuerdos con Antonio, los buenos, los guardaría en mi corazón intactos,
lejos de la sombra que Sofía había proyectado sobre ellos. Clara, sentada detrás, con su mano pequeña y firme aferrada a la mía, estaba en silencio. Su presencia, su valentía, habían sido un regalo inesperado en este día aciago. Un ancla en la tormenta. Isabel encendió el motor. El suave ronroneo del coche. La noche avanzaba. Las luces de la ciudad se difuminaban en la distancia, como estrellas fugaces que se desvanecían en la inmensidad. Nos esperaba un camino. Un camino largo, sí. Pero no solitario. Y una vida nueva. Una vida que, hasta hacía unas horas, pensaba que nunca volvería a tener. Mamá, dijo Isabel, su voz suave, casi un susurro, rompiendo el silencio que se había instalado en el coche. Perdóname tú a mí. Por no haber insistido más. Por no haberte encontrado antes. Me siento tan culpable. Su culpa. Yo sentía mi propia carga, mucho más pesada. Las palabras que le había dicho. Aquella discusión. Aún me dolían en el alma. Me sentí la peor madre del mundo. No, mi niña. Soy yo quien debe pedir perdón. Por las palabras que te dije aquel día. Por aquella discusión tan amarga. Por haber creído las mentiras que me contaron. Fui tan injusta contigo, Isabel. Hubo un silencio. Un silencio lleno de significado. De dolor no expresado. De años perdidos. Un abismo que nos había separado. Pensé que tal vez, nunca podríamos cerrarlo del todo. Yo te perdoné hace mucho tiempo, mamá, dijo Isabel, con una voz que me caló hasta los huesos, llena de una madurez que yo no había sabido ver en ella entonces. Desde que te fuiste, desde que me dijiste aquellas cosas, me di cuenta de que estabas sufriendo. De que algo no iba bien. Ricardo y Sofía siempre te aislaban. Lo notaba. Y aunque tus palabras me dolieron, mamá, sabía que no eras tú. No eras la madre que me había criado. Y aún así, ¿seguiste escribiéndome cartas? ¿Esperaste? ¿Creíste que algún día abriría mi correo de spam? Mi voz se quebró. Todavía me costaba asimilarlo. Era tanta la luz, tanta la verdad, que me cegaba. Sí, mamá. Creí. Tenía que creer. No podía olvidarte. Eres mi madre. Y siempre he sabido que no eras la persona cruel que Ricardo y Sofía intentaron pintarte. Cada mes, cada 2 meses, te enviaba un correo. Contándote de mi vida. De Marco, mi marido. De nuestro hijo, Antonio. Quería que supieras que estábamos aquí. Que te queríamos. Que te esperábamos. Sentí una lágrima correr por mi mejilla. Pero esta vez, no era una lágrima de amargura. Era una lágrima de alivio. De gratitud. De amor. Mi hija. Mi niña. Ella había estado allí. En la oscuridad, había sido mi faro, aunque yo, en mi ceguera, no lo supiera. ¡Qué ironía! Yo, la madre, había estado en la oscuridad, mientras mi hija me buscaba, iluminando el camino. ¿Cómo supiste que estaba en peligro de verdad, mi amor?, le pregunté. Lo de las cartas, lo entiendo. Pero, ¿cómo supiste el momento exacto? ¿Qué, hoy? Isabel suspiró. Fue una serie de cosas, mamá. Una concatenación de casualidades que, a veces, pienso que son obra del destino. Hace unas semanas, en un canal de Telegram de la Asociación de Trabajadoras Sociales, una compañera comentó sobre una residencia Los Jardines. Decía que había recibido varias quejas de familiares sobre el trato a los mayores allí. Y lo que es más raro, sobre el proceso de ingreso.
Hablaban de una señora, Elena, con una historia similar a la tuya. Con tu edad. Los detalles. Sentí que algo me dio un vuelco en el estómago. Una intuición, mamá. Tú sabes de eso, ¿verdad? Esa voz interior. Asentí, recordando mis propias intuiciones sobre Sofía que había ignorado. Intenté llamarte a tu antiguo número de teléfono, el de la casa que vendiste. Pero el número ya no existía. Me alarmé. Luego, revisé el sistema de servicios sociales, donde mi trabajo me da acceso a ciertos expedientes. Y allí, encontré tu registro. Decía que habías rechazado la ayuda social. Que estabas bien. Pero mamá, yo sabía que tú nunca rechazarías ayuda si la necesitabas. Y ese dato, ese único dato, me hizo entender que algo, o alguien, estaba manipulando tu situación. Que te habían aislado. Que te habían silenciado. No podía creerlo, dijo Isabel. Sabía que eras tú. Que no podías ser tú. Y entonces, llamé a abogado Torres. Él es muy bueno en casos de abuso a mayores. Y le conté todo. Y él me dijo que lo primero era asegurar tu bienestar. Que había que ir a tu casa. Que era urgente. Que teníamos que actuar rápido. Así que fue por mí, dije, asimilando cada palabra. Por mí y por Clara. Isabel me apretó la mano con fuerza. Una promesa. Un juramento silencioso. Por nosotras, mamá. Por nuestra familia. No iba a permitir que te hicieran daño. Miré por la ventanilla, a la oscuridad que nos envolvía. Pero ya no era una oscuridad que me asustara. Era una oscuridad que prometía un amanecer. Un amanecer de verdad. Un hogar. Un hogar con mi hija, mi nieta, y mi nieto Antonio, a quien aún no conocía. El pequeño Antonio. Como mi Antonio. Una nueva vida. Cuando lleguemos a mi casa, dijo Isabel, con una sonrisa que me llegó al alma. Quédate con nosotros una temporada. Todo el tiempo que necesites. Luego ya decidiremos qué es lo mejor para ti. Tendrás tu habitación. Tu propio espacio, mamá. Con tus libros de cocina y tus figuritas. Y lo más importante, tendrás a tu gente. Sé que es difícil volver a empezar. A tu edad, con lo que has pasado. Pero tú puedes. Has demostrado ser la mujer más fuerte que conozco. Podemos hacerlo juntas. Sus palabras eran un bálsamo. Un bálsamo para el alma herida. Un bálsamo que me recordaba la fuerza que siempre había tenido. Que Antonio me había recordado con su amor y su ejemplo. Y que ahora, Isabel, mi hija, había despertado de nuevo. La vida, a veces, te quita mucho. Te lo arrebata. Te deja vacía. Pero a veces, te devuelve lo más valioso. Y en ese coche, con Clara dormida a mi lado e Isabel al volante, sentí que por fin, la vida me estaba devolviendo algo. Me estaba devolviendo a mí misma. Y la promesa de un nuevo mañana. Ha pasado un mes desde aquella noche. Un mes. Y mi vida. Mi vida ha vuelto a florecer, como un jardín que, después de un largo invierno, vuelve a mostrar sus colores. Ahora vivo en casa de mi hija Isabel. Es una casa más modesta que la anterior, sí. Más pequeña. Pero es acogedora. Es cálida. Es humana. Está llena de risas. Risas verdaderas. Por las noches, preparamos la cena juntas. Isabel y yo. Compartimos los secretos del día. Y mi pequeño nieto, Antonio,
el hijo de Isabel, me trae sus dibujos. Sus garabatos llenos de color. Me cuenta sus aventuras en el colegio, con esa inocencia que me recuerda tanto a su abuelo. Me abraza fuerte. Y cada fin de semana, Clara viene a vernos. Sus ojos, ahora, brillan con una luz diferente. Una luz de alegría. De alivio. De paz. Ha encontrado su lugar. Ha encontrado una familia de verdad. He vuelto a salir. A la calle. A la gente. No para esconderme, sino para vivir. Encontré un centro de día para mayores cerca de la casa de Isabel. Voy los viernes. Allí, canto. Canto esas viejas coplas que me enseñó mi madre. Juego a las cartas con otras señoras. Discutimos amistosamente sobre quién es el mejor jugador. Y lo más importante, vuelvo a sentirme parte de algo. Parte de la vida. De la comunidad. No soy invisible. No soy una carga. Soy doña Elena. Y tengo mi propia voz. La casa que vendí. Esa casa. La de los recuerdos con Antonio y los horrores con Sofía. Se vendió. Una parte del dinero fue para los honorarios del abogado Torres, que hizo un trabajo impecable. La otra, la que me corresponde, la tengo yo. En mi cuenta. Todo de forma honesta. Transparente. Bajo mi control. Mis 75.000 euros. Ahora son míos. Y solo míos. Sofía. Fue despedida de su salón de uñas. Su reputación, arruinada. Y condenada a una pena de prisión suspendida por fraude y maltrato. Javier, el asesor financiero, también recibió una pena de prisión suspendida. La justicia, a su manera, había llegado. No fue la venganza que Sofía y Ricardo temían. Fue la justicia. Fría, implacable, necesaria. A Ricardo. A mi hijo Ricardo. No lo he vuelto a ver desde aquella noche. Me ha enviado algunos mensajes. Pidiendo perdón. Intentando justificar sus actos, su silencio. Pero no le he respondido. No es porque le guarde rencor. No hay odio en mi corazón. El odio consume. Y yo ya no tengo espacio para eso. Simplemente ya no hay espacio para él dentro de mí. Es un vacío. Un espacio que se cerró para siempre. Una parte de mi vida que, dolorosamente, tuve que dejar ir. He pensado mucho. Mucho en lo que significa envejecer en este mundo que a veces parece ir tan deprisa. En lo fácil que es volverse invisible para los demás. Para la propia familia. En lo rápido que una madre puede pasar de ser un pilar, un apoyo incondicional, a ser una carga. Un estorbo. Pero ahora, sé lo más importante. Y quiero compartirlo con ustedes. Con cada uno de ustedes que ha tenido la paciencia de escuchar mi historia. Lecciones para los padres. Nunca sacrifiquen su voz. Nunca renuncien a su dignidad. A su independencia. Por una falsa paz familiar. O por el simple deseo de compañía. Su sabiduría. Su experiencia. Sus historias. Son un tesoro. No una carga. Mantengan su autonomía, tanto emocional como financiera. No entreguen ciegamente el control de su patrimonio. Es crucial establecer límites claros y, si es necesario, buscar asesoramiento legal independiente para protegerse de la manipulación. Y lo más importante, mamá, mantengan la conexión con todos sus hijos.
La vida es un viaje, y a veces cometemos errores. Pero nunca es tarde para buscar la reconciliación y para mantener los lazos. Una conexión genuina con todos sus descendientes es su mayor fortaleza. Su verdadera red de apoyo. No todos los hijos son iguales, pero el amor de una madre es infinito. Lecciones para los hijos. La verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, ni en la comodidad personal, sino en el amor, el respeto y la gratitud hacia quienes les dieron la vida. Honren a sus padres. Escuchen sus historias. Valoren su presencia, su sabiduría, la indiferencia o la negligencia hacia ellos. Es una deuda moral. Una deuda que el tiempo no podrá saldar. Y recuerden, la debilidad y el silencio ante la injusticia hacia un ser querido. Son formas de complicidad. La valentía reside en defender lo correcto. Incluso cuando es difícil. O va en contra de los intereses personales. No permitan que la codicia, el miedo o la presión de otros les ciegue ante el sufrimiento de su propia familia. El respeto es una calle de doble sentido. Sobre la naturaleza humana en el mundo moderno. En una sociedad cada vez más conectada digitalmente. Pero a menudo aislada emocionalmente. La vulnerabilidad de los ancianos. Es una llamada de atención para todos nosotros. La obsesión por el estatus. Por el dinero. Por el placer instantáneo. Puede erosionar los valores fundamentales. Como la empatía. El respeto. Y la solidaridad. La tecnología. Es una espada de doble filo. Puede ser una herramienta de control y manipulación. Pero también de justicia. Y de conexión. La historia nos recuerda la importancia de la vigilancia social. No ignoremos las señales de alerta de abuso o negligencia hacia los ancianos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser una voz para aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Y de construir una comunidad donde todos sean valorados. No importa la edad. La indiferencia es el enemigo silencioso de la humanidad. Si han escuchado esta historia hasta el final, les doy las gracias de corazón. Sé que ha sido un viaje. Un viaje a través del dolor y la esperanza. Pero también, una enseñanza. Mi nombre es Elena. Y esta es mi historia. Y si hay algo que he aprendido, algo que me gustaría que se llevaran de estas palabras, es esto: la vida continúa. La vida sigue. Con sus altibajos. Con sus pruebas. Con sus regalos inesperados. Mientras tú, no te rindas. Mientras tengas fe. Mientras tengas amor. Y mientras tengas la valentía de luchar por tu lugar en el mundo. La historia de Doña Elena concluye aquí. ¿Qué piensan ustedes sobre las decisiones de nuestra protagonista, Doña Elena? ¿Habrían hecho algo diferente si hubieran estado en su lugar? Por favor, compartan sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que leo cada palabra, y sus pensamientos son muy valiosos para mí. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscribirse al canal 1257 Sulvester, para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia. Y quién sabe, la próxima vez, quizás sea usted quien nos cuente su propia verdad.